bitácora de trabajo de Lund. Vamos a intentar armarlo de la forma más estructurada posible. Bueno, Javi, tú sabes cómo soy yo, que la estructuración no es muy fuerte. Pero básicamente esto se realizó para poder hacer reconocimiento de imágenes en flora y fauna de la zona sur del país, principalmente la Patagonia. Y es parte de un proyecto un poco más grande, que es de alguna forma poder utilizar estos reconocimientos de imágenes en torno a características específicas de la flora y la fauna, para poder eventualmente llegar a tener un estatus de cómo está como la calidad, como pongámosle, de vida del espacio, de calidad de flora, calidad de fauna. Idealmente, yo me imagino que el futuro de esto es llegar a un punto donde incluso uno, si es que llega a pillar un puma, le pueda sacar una foto y lo pueda reconocer, indicar cuál es, sin necesidad de tener que ponerle un marcador o algo así, o incluso, si es que nos permitiera el programa, tal vez reconocer el marcador e identificarlo, no necesariamente tan difícil por el tema de las caras. Ahora, parte de esta bitácora es el qué es lo que se hizo, cómo se hizo, por qué se llegó a lo que se terminó llegando. Bueno, también obviamente que quedamos un poquito al debe con la parte que fue, por así decirlo, mochado con lo que pasó con el coronavirus. De todas formas, el problema principal, vamos a hacer un resumen, es identificar flora y fauna de la Patagonia a través de la forma más autónoma posible, para que nuestro programa de identificación pudiera hacer una trazabilidad del impacto de las personas en el medio ambiente en estos parques protegidos. Ahora, empezamos buscando en realidad alternativas a este problema. La principal problemática es que no hay mucho material o no hay servicios de reconocimiento de imágenes aplicados puntualmente a lo que es flora y fauna de la Patagonia. Lo cual nos llevó al siguiente problema. No hay servicios, por lo tanto, tenemos que crear nuestro propio servicio de reconocimiento de imágenes. Entonces, tendríamos que crear este sistema, para el cual nosotros hicimos una investigación basada principalmente en lo que era YOLO. Vamos a agregar acá Darknet. ¿Por qué YOLO y Darknet? Porque, principalmente dos funciones. Una, porque según el mismo publicante de esto, es una de las redes más rápidas según la problemática de dataset de Coco. O sea, quiere decir que podía utilizar la misma red neuronal en función a una cantidad más o menos importante de cantidad de imágenes distintas, una velocidad muy alta. Eventualmente se podría hacer en tiempo real. Digo eventualmente porque esto implicaría usar un sistema bastante importante, un servidor que pudiera hacer esta transmisión en tiempo real. Sin embargo, para lo que nosotros necesitamos es bastante bien. O sea, los tiempos que logramos fueron prácticamente segundos para reconocer algo que teníamos entrenado nosotros en una máquina no muy potente como el Mac. Y obviamente, viendo las posibilidades que podíamos obtener, es pensable, es proyectable pensar en que pudiéramos hacer nuestra red completa neuronal y en el fondo trabajarla a modo portátil, entre comillas, con el celular. ¿Ya? En ese sentido hay bastantes proyecciones para poder usar esto. Y una de las gracias que tiene justamente es que es la más rápida.
según esta tabla de velocidad en milisegundos. Y dentro de las que es más rápida, mucho más rápida, también tiene un grado de asertividad bastante bueno. Ahora, una de las otras ventajas que tiene es que esto es open source. Quiere decir que es código abierto, por lo tanto tampoco tenemos las restricciones de estar usando un sistema pagado, cerrado. Por lo tanto también nos permite experimentar, trabajar, hacer modificaciones sin tener que estar violando algún tema de patente o derecho o cosas así. Ahora bien, uno de los principales problemas de usar YOLO directamente con nuestro sistema es que solo funciona con Linux y funciona con una red neuronal en Darknet. Darknet es nuestra red neuronal y YOLO en el fondo es nuestra configuración de sistema, es como nuestra... en el fondo es como la especie de estructura para que funcione la red neuronal. Bueno, esto también tenemos acá algo que encontramos bastante más adelante, pero que en el fondo nos permite, vamos a saltar un poquito, bueno, el tema de la detección justamente de trabajo. Y también aquí explica que justamente una de las técnicas más utilizadas en objetos de imágenes, el YOLO, permite generar modelos precisos, open source. Y bueno, este en particular me sirve bastante como justificación, como análisis de lo que tuvimos que hacer, las dificultades que tuvimos, pero también como la diferencia entre cómo funcionan los marcadores y todo eso. Entonces, esta tesis en particular funciona bastante a modo resumen de todo lo que hicimos. Ahora bien, bueno, esta obviamente hace la explicación del entrenamiento, pero me imagino que lo que atañe más a esta bitácora es el qué hicimos nosotros en particular. Así que voy a dejar esto entre comillas de fondo y quiero hablar de las referencias que tuvimos. Una de las principales referencias que tuvimos, vamos a pasarlo acá, es esto de acá, a ver, acá, ya. Entonces, instalando y entrenando YOLO en Windows 10 con Flow, aunque irónicamente esto yo lo trabajé en Mac, ¿ya? Entonces el principal ventaja es que es una detección con localización, por lo tanto nos podemos hacer un marco de identificación para el objeto que queremos encontrar. La gracia de esto es que obviamente lo hace un poquito más sencillo porque usamos lo que es Python. Ya. Ahora, vamos a empezar a explicar un poco la problemática y el por qué es importante trabajar con GPU. De hecho, vamos a buscar aquí los anexos que me parece que estaban al final. Bibliografía, anexos, al final. Tipo de aprendizaje automático, aquí, ya. Bueno, este es el número parámetro, número capas y nuestra tablita de núcleos, memoria de ancho banda y máquina drive acá. Y acá esto es como los tiempos de entrenamiento. Una época de entrenamiento es un ciclo completo para hacer un entrenamiento. Obviamente hay que, mientras más entrenamientos tengamos es mejor hasta cierto punto. ¿Ya? Estas son las máquinas virtuales, que es como lo que se demoraban. Y esto es solo el disco duro con GPU y este, bueno, el servidor. Obviamente el servidor es mucho más caro. Estos son los tipos de máquina virtual que se demora... bueno, esta es una comparación que es como el ver qué tanto está funcionando una cosa con la otra. Claramente el servidor, por ejemplo, en este tipo de redes funciona muy cercano a lo que es un servidor con un drive con GPU, que es lo que terminamos usando. Estamos usando un computador
con CPU. Ok, quizá me estoy dispersando un poco. Déjame retomar un poquito aquí el cómo fue lo que hasta dónde llegamos. Bueno, tenemos el problema. La referencia, obviamente hay sistemas que no ofrecen esto, pero no nos complacen porque o son cerrados, son de pago o porque no tienen la flora y fauna que nosotros queremos. Segundo, aprender esta tecnología nos permite en el fondo crear nuestras propias librerías de reconocimiento de imágenes. Por lo tanto, podemos hacer nuestros propios reconocimientos de imágenes a los objetos que nosotros queramos. Entonces ahí ya nos podemos volver mucho más específicos. El por qué, justamente de nuevo, porque no tienen o no hay o en el mercado o son extremadamente caras. Entonces, bueno, partimos mostrando el tema de YOLO. El por qué era porque es uno de los más rápidos y es open source. Ahora, uno de los problemas que teníamos con YOLO, tema técnico, es que se necesita Linux, se necesita una GPU. Viendo la tabla comparativa, funciona mucho mejor un GPU con un sistema, digamos, Windows, Linux o lo que sea. Y la diferencia en algunos casos no es tan abismante en comparación a usar un servidor que es sumamente caro. Entonces también por un tema de costo, flexibilidad, pensamos trabajar en YOLO. Ahora, una de las dificultades que tiene trabajar en Linux es que a veces se vuelve bien complejo, sobre todo con las distros más nuevas o más antiguas, el poder en el fondo configurar correctamente todo el sistema. Entonces quisimos aprovechar esta oportunidad para instalar esto primero en mi computador. De nuevo, una de las principales referencias fue este punto de partida, aunque como decía partí con Mac y tuve que instalar bueno, tenía instalado de antes Linux, o sea, no Linux, tenía instalado Python, pero Python da ciertos problemas, sobre todo porque tiende a ser muy complicado Python en cuanto a lo que es la estructura, o cuando tú tienes más de una librería que es compatible. De hecho, una de las cosas más complicadas de Python es cuando se hacen problemas de compatibilidad. De Python con Mac. Bueno, aquí dicen que generalmente tienen problemas, cierran, tratan de instalar cuestiones. Una de las cosas que descubrimos tratando de instalar GPU con el Mac, a dejar si lo tengo por acá. Ahora esto es instalar CPU. YOLO. ¿Dónde está? Bueno, ya aquí tratando de instalar Python en 3 con la versión de OpenCV y todas las cosas que necesitábamos en Mac, dio muchos problemas, muchos problemas, así que al final terminamos usando una solución más completa, pero no pudimos resolver uno de los principales problemas, que era el uso de la GPU, que en teoría iba a acelerar mucho más nuestro procesamiento de datos y cosas así, pero terminamos trabajando con lo que era Anaconda, trabajando comandos muy parecidos a esto, pero en Anaconda. Una de las gracias principales de Anaconda es que nos permite hacer como botellas de Python que son limpias, que tienen solo lo que uno desea instalar. Y uno de los principales problemas de Python es que cuando uno va instalando cosas dentro de Python o del computador,
se van mezclando, las carpetas se van anexando en sitios extraños, se hacen unos links entre los archivos, las librerías y las carpetas, porque por ejemplo lo que funciona en Python 2 no funciona en Python 3 y lo que funciona en Python 3. Algo no necesariamente funciona en 3.7. Y la verdad es que Python, cuando uno quiere usarlo en serio, se va volviendo un dolor de cabeza. Así que lo que nosotros decidimos usar son environments de Anaconda y una de las principales gracias de Anaconda es que nos permite hacer estas como botellas de ambiente, lo cual nos permite hacer esto mucho más sencillo y podemos incluso decirle que queremos instalar directamente. Entonces, retomando, ¿qué es lo que se hizo? Se partió instalando directamente Darknet y YOLO en Linux, o sea, no en Linux, en Mac, porque en teoría se podía. ¿Ya? Esto digo en teoría porque al final funciona, porque es C, esto está en C, hecho Darknet, corre en Linux, corre en Mac, y al final al ser C, es más o menos parecido a lo que sale acá, pero con otros comandos. Ahora, partimos usando, como les decía, Macintosh, ¿ya? Porque nos permitía en teoría usar la GPU, la CPU y usar directamente Darknet y YOLO, ¿ya? Que esto es supuestamente lo más rápido. Ahora, primer problema que nos topamos fue que Mac se volvió incompatible con los drivers de CUDA y QDNN, que es una de las cosas que necesitamos, porque Mac y Nvidia se pelearon. O sea, ya, primer principal problema grande, gordo que tuvimos para poder aprovechar, sacarle el jugo a este computador. Pero funcionaba, así que por lo menos podíamos hacer estos tests y de hecho vamos a aprovechar de mostrar lo que hicimos en una primera instancia, que fue instalar esto mediante los comandos de clone, make, de hecho vamos a buscar el terminal y vamos a ls y darknet, oh, se me perdió, sd Darknet S. Ya, bueno, ya lo tenemos instalado, así que vamos a hacer la pequeña prueba de, bueno, punto slash.